Episodio 2. El reino de los caimanes. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, mientras que en algunas partes del mundo millones de personas sufrían los horrores de la guerra, en un rinconcito del Caribe, la vida transcurría apacible y nada alteraba la tranquilidad de los que allí vivían. Esa gente disfrutaba sin afanes de todo lo que la naturaleza les ofrecía. Tenían a sus pies un mar de aguas azules y un río de aguas limpias y cristalinas. Y para remate, los protegía una montaña gigantesca, verde por sus bosques y blanca por sus nieves a más de 5.000 metros de altura. Vivir ahí le garantizaba a esa gente, que no eran más de 25.000 personas, un clima fresco y sano y sobre todo mucha abundancia en la oferta de alimentos que conseguían o en las profundidades del mar o en los cultivos en las ricas tierras de esa montaña majestuosa llamada la Sierra Nevada de Santa Marta. Y es que les estoy hablando de Santa Marta, mi ciudad, la de las casas coloniales y republicanas donde en esa época todos se conocían, al menos de vista. La Santa Marta de los niños jugando fútbol con pelota de trapo o cantando rondas infantiles en sus calles polvorientas. Los pollos de mi cazuela no sirven para comer, solo para la señorita que no sabe componer. Compone, niña, compone, que ahí viene su marinero, con ese bonito traje que parece carpintero. Anoche yo te vi a la orilla de un jardín, moviendo la cinturita para allá y para allá. Santa Marta era la ciudad de las tardes y prima noche, como decía mi papá, alegres, en las que las familias sentadas en mecedores frente a las puertas de sus casas comentaban todo lo que había pasado durante el día. Me contaba mi papá que a eso de las 5 de la tarde muchas veces se reunían en la terraza de la casa de su amigo Guillermo, que estaba en la calle del Pozo. Allí, el papá de Guillermo, en un radio de esos grandes de tubos y botones de marca Telefunken y por onda corta, escuchaba siempre a esa hora las últimas noticias del frente de guerra, que si los aliados habían logrado avanzar en las Ardenas, o que si los rusos ya habían cruzado la frontera oriental alemana, o que si los kamikazes japoneses habían hundido otro barco americano. Y es que eso fue lo más cerca que los amarios sintieron la guerra. Santa Marta era en ese entonces lo que llaman un remanso de paz. Una ciudad que dormía tranquilamente desde las 9 de la noche y en donde nada malo pasaba. Bueno, lo más malo que pasaba era que algún ladrón de patio, como se les llamaba, se metiera por la parte de atrás de una casa y se robara algo de comer en las cocinas. Esa sería la noticia judicial del día siguiente. Imagínense que García Márquez, que estuvo en Santa Marta por allá a comienzos de 1950, escribió una nota para el periódico El Heraldo de Barranquilla sobre esa visita que nos hizo cuando, entre otras cosas, aún no había escrito ni La hojarasca, que fue su primera novela. En esa nota decía palabras textuales, García Márquez: Santa Marta es una ciudad desconcertantemente silenciosa, quizá la más silenciosa que haya conocido sin exceptuar a Tunja, Popayán, Cartagena, Mompox y a todos esos pueblitos coloniales del interior de la República, donde el visitante tiene motivos suficientes para preguntarse si es realmente una persona viva o un fantasma. Qué manera de describir esa que tenía Gabo, ¿eh? Y continuaba diciendo o escribiendo: lo más extraordinario del silencio de Santa Marta es que se conserve intacto, como desde los días de don Rodrigo de Bastidas, a pesar de que nadie parece hacer el menor esfuerzo por conservarlo.
y luego terminaba diciendo algo como: en otras ciudades como Cartagena, las autoridades hacen esfuerzos para bajar el nivel de ruido en la ciudad, pero en Santa Marta el silencio se conserva de manera natural y espontánea, y más parece obedecer al temperamento de sus habitantes que a una disposición policial. Ah, ¿qué tal esa descripción de nuestra Santa Marta? Es que yo me imagino que en esa época lo que van a escuchar ahora era el sonido más fuerte que se producía por estos lados, en nuestra bahía, en la más hermosa de América. Escúchenlo. Bueno, hasta antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, al puerto de Santa Marta solo llegaban desde y hacia Europa y Estados Unidos los barcos de carga de la compañía frutera o de la United Fruit Company, más conocida entre nosotros como la UNAI. Pero una vez finalizada la guerra, empezaron a llegar al puerto los barcos mixtos de carga y pasajeros. Y fue entonces, a partir de ese momento, en el que los amarios empezaron a tener un verdadero contacto con las artes escénicas. Y esto se dio porque por ahí, por esa vía de comunicación que se nos abrió con el mundo, empezaron a llegar compañías extranjeras de ópera y especialmente de zarzuela, conjuntos de cámara, orquestas, compañías de teatro de Francia, de España, de Italia, que venían a participar en las temporadas o festivales en el interior del país. Y durante sus estadías aquí en Santa Marta, alojadas muchas veces en el Hotel Tayrona mientras esperaban el transbordo hacia Bogotá o Medellín, esas compañías organizaban presentaciones a los amarios en el Teatro Santa Marta, que estaba nuevecito, inaugurado en 1949, con aire acondicionado y todas las comodidades tanto para el público como para los artistas. Allí se presentó la Orquesta Sinfónica de Praga, el Ballet de París en 1959, la Orquesta de Arcos de Milán, la Sinfónica Nacional de Colombia, dirigida en una ocasión en 1950 por un peladito de 12 años, el niño prodigio Roberto Benzi. Las compañías de artistas salían en tren hacia Ciénaga y de ahí, desde el puerto de las Mercedes, salían a las 7 u 8 de la noche en unas barquitas de madera, una de las cuales, me acuerdo ahora que me contó una vez mi mamá, se llamaba La Antonia. Y viajaban durante toda la noche por los recovecos del Caño Clarín entre ese mangle, llegando al amanecer al río Magdalena en Barranquilla, desde donde zarpaban los barcos hacia el interior del país. Ese viaje desde Barranquilla hacia el interior, que duraba entre 8 y 10 días, se hacía hasta comienzos de los años 60 en unos barcos de vapor, esos barcos con una rueda en la parte de atrás, en la popa, con unas palas o paletas que empujaban al barco batiendo el agua del río. Había muchos de esos barcos y según lo que he conocido, en algún momento navegaban por el río unos 120 o 130 de ellos, de diferentes tamaños naturalmente. Y es que por ahí, por ese río inmenso, era por donde se transportaba todo el país, desde los ministros y políticos hasta las vacas, el café y el tabaco que venía del interior del país. Entre esos barcos estaba el famoso David Arango, que era el más lujoso de todos los barcos de pasajeros que surcaban las aguas del Magdalena. Era un barco de 3 pisos, con 2 chimeneas grandotas que sobresalían por encima de la cubierta, con orquesta de planta, sala de baile y de billares, construido con una madera muy fina. Algunas fuentes dicen que esa madera era importada. Llevaba entre sus provisiones para atender a los pasajeros, imagínense, vinos franceses, galletas inglesas y hasta carnes enlatadas. ¡Ja! Dicen que cuando ese barco llegaba a los puertos del río, eso era una verdadera fiesta,
con esa orquesta flotante tocando a todo dar, y la gente sentía que todo se iluminaba con su llegada, todo un espectáculo. Lastimosamente, el David Arango se incendió frente a Magangué, y algunos dicen que el incendio empezó porque un pasajero dejó una plancha caliente en el camarote mientras se bajó al pueblo a hacer compras. Me imagino que sería una plancha de esas de hierro y carbón. Otros le echan la culpa al típico cuento del pasajero que se quedó dormido con un tabaco que estaba fumando. ¿Quién sabe cómo fue la cosa realmente? Lo que sí es cierto es que el capitán del David Arango, quien siempre vestía de blanco como en las películas, cuando se dio cuenta que ya no había manera de controlar el fuego, mandó a soltar las amarras para que el barco terminara de quemarse en la mitad del río. Eso fue el 19 de enero del año 61 a las 6 de la tarde. Los que estaban en la orilla viendo el incendio cuentan que cuando ya se había quemado casi todo, el barco empezó a hundirse en medio de las llamas y de la humareda, y dicen pues los testigos que soltó un ruido estremecedor como si hubiera pegado un alarido de dolor y angustia. Hasta ahí llegó el David Arango, y también por esas fechas terminaba lo que fue el transporte de pasajeros por el río Magdalena. En todo caso, esos barcos navegaban hasta La Dorada y desde allí los pasajeros subían en tren hasta Bogotá. Bueno, a comienzos del siglo pasado, cuando no había tren en ese trayecto, la subida hasta Bogotá era a lomo de mula. Ay, 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 ay. En una conversación que tuve hace algunos años con un gran amigo de mi familia, el señor e historiador don José Rafael Dávila, me contaba sobre el placer que significaba hacer esos viajes en los barcos por el río Magdalena. Según él, el espectáculo que brindaba el paisaje a todos los pasajeros era para dejar con la boca abierta a cualquiera, me lo imagino. Desde la cubierta podían admirar durante horas enteras la selva verde y virgen que llegaba hasta las orillas y los miles de pájaros de todas las especies, tamaños y colores, los micos, los osos perezosos o como les llamamos por aquí, las pericas ligeras colgadas de los árboles, también jabalíes en los claros del bosque, manatíes en las bocas de las ciénagas y muchos caimanes asoleándose en los playones. Cuando digo muchos, quiero decir muchos, muchísimos. En un playón se podían contar 15, 20, 30 caimanes asoleándose y mostrando con orgullo toda su dentadura. ¿Ah? Y claro, había todo tipo de historias de horror alrededor de los caimanes, que el boga al que le arrancaron el brazo cuando quiso alcanzar su remo, o la niñita que desapareció de la orilla sin que nadie hubiera visto ni oído nada, como la historia de Tomasita en Ciénaga, o el marinero que cayó al agua en una maniobra de atraque y todos vieron cómo era devorado hasta los huesos, en medio de gritos desgarradores y espantosos. Me contaba José Rafael que una vez también vio a un grupo de diplomáticos, entre los que estaba el cónsul inglés en Barranquilla y otros personajes de la política nacional y regional, que
con escopetas en mano, disparaban desde la cubierta a cuanto animal estuviera a su alcance, garzas, guacamayas, micos y también tigrillos o jaguares. Esos, los salvajes que nunca faltan. Qué vaina, ¿eh? Los barcos hacían paradas en puertos que en ese entonces ya eran centros pujantes de desarrollo regional y con una riqueza arquitectónica impresionante. Ejemplos de esos pueblos en los que aún quedan vestigios de esa época dorada son Remolino y Tenerife en el Magdalena y Calamar en Bolívar, entre muchísimos otros. Allí todavía en esos pueblos se pueden admirar en estado de abandono ahora las casonas republicanas con unas fachadas gigantescas que hablan de la opulencia y del poder económico de otros tiempos. Los barcos viajaban de día y antes del anochecer tenían que arribar a un puerto seguro. El gran temor al hacer esos viajes era que el barco perdiera el rumbo y encallara en algún banco de arena teniendo que pasar una o más noches encallados en la mitad del río. Pasar una noche o más en la mitad del río era la peor pesadilla. Los sonidos desconocidos nocturnos de la selva, las chicharras, los grillos, los gritos de los pájaros nocturnos y hasta los rugidos de los tigres mantenían a la gente despierta y con los nervios de punta. Muchos se dedicaban entonces a emborracharse, a cantar y a caminar por la cubierta hasta que el cansancio finalmente los dormía. Es así como en uno de esos viajes le tocó a José Rafael vivir la experiencia de las encalladas en la mitad del trayecto entre puerto y puerto, en lo que llamaban el Reino de los Caimanes, cerca de Puerto Berrío. Por la sequía extrema de esa época, en esa época del año, el nivel del río bajó tanto que el capitán del barco no encontró un paso seguro y finalmente quedó trancado en un playón, desafortunadamente o para remate, muy cerca de la orilla, haciendo que las ramas de algunos árboles tocaran el techo del tercer piso del barco. El temor entonces era que las culebras o cualquier otro animal a través de esas ramas pudiera pasarse hacia el árbol. Así que esa semana que estuvieron allí atorados, siempre hubo de día y de noche, 24 horas, un marinero de guardia sobre el techo, armado con un manduco de madera de mangle con el que repelía cada intento de los animales para subir a bordo. Y toda esa semana, abajo, en las aguas del Magdalena, al menos media docena de caimanes hicieron guardia permanente, abriendo sus fauces como si estuvieran riendo, pero en realidad estaban era esperando que algo o alguien allá arriba en la cubierta diera un mal paso y así poder ellos darse un banquete. Durante esa semana en que estuvieron ahí trancados en el río, las mujeres lloraron hasta no tener más lágrimas. Los hombres nunca salieron de la borrachera y los jóvenes y los niños permanecieron encerrados en sus camarotes, asfixiándose del calor y del sofoco. Me dijo que esa fue su peor experiencia en esos viajes, aunque como pelado que era él en esa época, seguramente también le sacó provecho a la varada, porque cuando José Rafael hablaba de esos viajes, los ojos le brillaban y su voz se entusiasmaba. En algunas ocasiones, desde la cubierta también se podían ver con binoculares más fácilmente los nidos de los caimanes escondidos entre la vegetación a unos 50 o 100 metros de la orilla. Estos eran como unos montículos hechos con material vegetal de unos 3 metros de diámetro y 40 o 50 centímetros de alto. Grandes, ¿ah? Esa época de anidación a mitad de año duran 2 meses y medio, 3 meses incubando los huevos
era la más peligrosa. Especialmente al final de esa época, antes de que salieran los caimancitos, las crías. Los caimanes se volvían mucho más agresivos y territoriales. Una vez, unos 20 pescadores del banco tuvieron que enfrentarse a un caimán que había quedado enredado en las redes de pesca. Pelearon como 2 horas contra ese animal que se revolcaba en el río y lanzaba mordiscos a diestra y siniestra tratando de defenderse. Al final, el caimán pues se cansó y los pescadores pudieron dominarlo y matarlo. Cuando le abrieron el estómago, encontraron, además de huesos de perros, uñas de un tigrillo y plumas de garzas, también unas gafas de un señor de Chimichagua que había desaparecido 6 meses antes mientras recogía yuca en un cultivo cerca de la ciénaga de Zapatosa y nadie había podido dar razón de él. En el episodio de la próxima semana les contaré sobre mis averiguaciones con respecto a la fiebre del piano en la Santa Marta de mediados del siglo XX. No se lo pierdan. Y para que no se lo pierdan pueden seguir, si quieren, este podcast. O desde esta semana también pueden escucharme a través del podcast de Apple, del Caribe y otros tulipanes. Y también pueden seguirme en Instagram en la cuenta del mismo nombre, del Caribe y otros tulipanes. Allí saco fotos o videos o enlaces que tienen que ver con cada episodio que vaya publicando. Nos vemos entonces la próxima semana. Muchísimas gracias por escucharme y chao.